Y es de 1974. 1970. ¿Es Es cuando el empezó primerito. entonces Ese ella? es el primerito. Cada año sabía dónde iba cada uno. Y de ahí de ti si los cambiabas de lugar. Igual si no, se nos ocurría ponernos a ayudarle. Y no era como ella decía, los quitaba todos y los volvía a poner. Volteé a ver ahí el sillón donde están todos los muñecos. Dije, la güey, esto tiene que estar aquí. Ajá. Y es significativo exactamente que mi mamá está recibiendo la Navidad y los está recibiendo todos Qué ustedes. bonito. Una colección de nacimientos de alrededor de casi 300, no llego a los 300, pero es algo que me nace desde el fondo de mi alma y que he ido coleccionando. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y miren, hoy nos encontramos en un lugar muy especial que ustedes van a conocer ahorita y tenemos aquí una invitada. Ella se llama Ana Marcela Mora Ruelas y es la encargada, miren, de todo esto que ahorita nos va a contar. ¿Y qué estamos viendo aquí? Platícanos. Bueno, este nacimiento está de tradición de mi mamá por más de 30 años. Ella ya falleció, se llamaba Ana María Ruelas Hernández. Era actriz de teatro local y mejor conocida como la Abue en el medio. ¿A la Abue? La Abue. Este nacimiento primero comenzó haciéndolo con muñecas como de 50 centímetros de altura, y a su modo de saberlo hacía. Conforme fue creciendo en el medio teatral, ya los nacimientos los hacía como si fuera una escenografía teatral. Nunca van a encontrar un nacimiento igual, cada año se hace nuevo con maniquís, ustedes verán, como de 1,70 de estatura. Wow. Y como les comento, siempre es diferente, nunca va a haber uno igual. Aquí vemos la escena después del nacimiento, si ustedes se fijan, la Virgen está embarazada. Wow, qué bonito. Y el 24 pues a luz, Sí. estamos esperando el niño Dios. Se me hace muy original porque siempre se muestra a la Virgen pues normal, ¿no? Sí. Pero aquí sí está esperando al bebé, al niño Jesús, Sí. ¿no? Qué bonito. Y entonces el 24 pues ya nace el bebé. Y de este lado también es algo diferente cada año. Sí. En esta ocasión pues está una pastora ahí arreando a los animalitos para que vayan al encuentro del nacimiento. Las burritas. Sí, miren qué bonitas figuritas, amigos, de los borreguitos, el burrito y todo lo tradicional, ¿no? De un nacimiento. Aquí afuera sí lo puso una de mis sobrinas, su esposo, y ya se integraron sus niños. Pues es bonito pues que toda la familia participe. Qué bonito, ¿no? Que se siga con la tradición del nacimiento que pues se está perdiendo poco a poco y pues como esta casa tan bonita que ahorita se van a dar cuenta de lo que hay allá adentro, mal saber. Muy bien, pasemos.
ya estamos aquí en la casa de Marce. Gracias, Marce, por abrirnos las puertas de tu casa y nos va a platicar más de lo que estamos viendo aquí. Aquí, ¿qué más vemos, Marce? Vemos este árbol tan bonito. Sí, mira, al igual que, como te digo, todo es diferente cada año. Este año, pues ahora sí fue la fantasía, la alegría de los niños. Pues me acuerdo que cuando era Navidad, pues uno, aparte de los regalos que esperaba, pues eran los dulces, ¿no? Porque era cuando uno más recibía los bolos navideños. Sí. Y pues aparte también, pues está el tradicional caballito, que en su tiempo pues era el juego de los niños. Estamos hablando en tiempo de mis padres, a lo mejor en tiempo de los abuelos de Y ustedes. aquí un trenecito, mira qué bonitos detalles. Sí, sí, te fijas, o sea, fue algo muy infantil. El trenecito, los muñequitos de peluche ahí abajo. Sí. Aquí pues los duendecitos. Y aquí en esta pared comenzamos con la exposición de Muy bien. los nacimientos aquí. Estos, Ajá. la mayoría son peruanos. ¿Son peruanos? Ajá, este es de brujas. Así el detalle de la Virgen, San José, el Niño Dios, los Reyes Magos. Al igual aquí, pues es algo muy parecido. Este es de Estados Unidos. Está muy bonito. Como Y la los- cruz, ¿verdad? Sí. Y ese también es de brujas. Ese junto con se lo trajeron a mi mamá. Mi mamá es quien comenzó esta tradición de ¿Tu los mamá? nacimientos. Ahorita les voy a mostrar cuál fue el primero que hubo. Y entonces tiene de varios países, al igual como locales de aquí del país. La mesa de aquel lado, Sí. esa pareja que está ahí, pues es la Virgen, San José y el niño. Es de cuero. Ese es de Argentina. Wow. Los demás desconozco o no recuerdo más bien la procedencia. Y esta corona nos estabas platicando que tiene un significado, ¿verdad, Marce? Sí, la corona es la corona de Adviento. Este significa la esperanza a la llegada de Jesús. Entonces, se prenden 3 velas moradas y este domingo se prendió la rosa, que según sé es la alegría por recibir a Jesús. Pero el Adviento es la esperanza en la llegada a Jesús. Y estamos viendo aquí una abuelita. Eso como que nos recuerda aquí, ¿no? A tu casa, la casa de la abuela, ¿no? Era tu mamá. Sí. Cuando pusimos el árbol, pues pensamos en, como les comentaba, en los dulces y todo eso. Y para poner la punta del árbol decimos, ¿qué ponemos? Sí. Y ponemos un ángel, no. Ponemos otra cosa y no. Y nos quedó ese pedazo de papel y le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Hay que hacer un moño. Y ya lo pusimos y no, algo más. Y le volvemos a poner el ángel y no. Sí. Y ya volteé a ver ahí el sillón donde están todos los muñecos. Dije, esto tiene que estar aquí. Ajá. Y es significativo exactamente que mi mamá está recibiendo la Navidad y los está recibiendo todos ustedes. Qué bonito, Marce. Pero ese es el significado. Este niño que ven aquí Sí. es español y fue bautizado por un tío sacerdote y se llama Emanuel. Este nacimiento es de aquí, lo compré en una tienda de aquí de Guadalajara, ese yo se lo regalé hace mucho. Pues para mí fue uno de los que más me gustaron por Sí, la está manera, hermoso. el detalle. Entre los demás, pues no te podría decir hay un consentido porque pues Sí, pues todos sí. tienen un Ajá. significado y más que nada de apreciación pues de mi mamá. Sí. Y pues sí, vamos a pasarlos para este lado. ¿Cuántas figuras son? Son, hasta donde ella se quedó eran casi 300. Ella es mi mamá. Miren, amigos, nos comenta Marce que esta foto de su mamá fue de la última vez que ella se subió a un escenario en noviembre de 2020, ¿verdad, Marce? Sí. Y en enero de 2021 es cuando ella fallece, ¿verdad, Marce? Así es. Oh, miren qué bonita foto. Y fue en una lectura de atril. Oh, wow, qué bonito. Qué bonito que la tengan aquí, mira. Notabas que tu mamá era muy celosa de las figuras, ¿no? Sí. Y ella las acomodaba a su Cada acomodo, ¿verdad? año sabía dónde iba cada uno. Y de ahí de ti si los cambiabas de lugar. Igual si no, se nos ocurría ponernos a ayudarle. Y no era como ella decía, los quitaba todos y los volvía a poner. Entonces Ajá. aquí pues hay más figuritas. Sí. Pues aquí está la escena de la huida. Estos son de hoja de tamal, al igual que ese también, son de Michoacán. Este también es de Michoacán. Te digo, desconozco, lo compró en Tonalá. Estos que ven aquí, Sí.
están hechos por una tía y son hechos de hojas, de papelitos que se encuentra, de piñitas, de cosas que encuentra en el campo. Este es de Cuba. Aquí vean, la escena ya de la Virgen con el niño ya nacido. Ay, qué bonito. Y estos son de aquí, ese es extranjero. Pues se nota mexicano. Sí, ¿verdad? De Tonalá parece, ¿no? Fue una de sus últimas adquisiciones que ella hizo. Oh, qué hermoso está, ¿eh? Sí, bueno, no, es que les digo, no me sé las procedencias, pero si se fijan, Sí. son diferentes la mayoría. Todos son diferentes y están en miniatura, ¿verdad? Sí. Todos estos que ven aquí, estos pequeñitos, son la mayoría europeos. Ajá. Oh, mira qué también. Estos chiquitos. Estos son de las roscas de Soriana. Son de las roscas también, de Reyes de Soriana. Sí. Sino que vemos de muchos tamaños, diferentes estilos y también diferentes países, ¿verdad? Ajá, sí. Este es de San Miguel Allende, yo lo traje hace como 2 años. Después de que ella falleció, me siguen trayendo para la colección. ¿Te siguen trayendo? Sí. Aquí es la figura, la imagen de la Anunciación del Arcángel Gabriel con la Virgen cuando le menciona pues que va a tener un hijo y que va a ser de Dios. Wow. Este es de cera, este es de la Sierra Tarahumara, este es de chocolate, ya tiene muchos años. Este de aquí arriba es de Haití. Se lo trajo mi tío, el que les digo que es sacerdote y unos sobrinos. Me lo regalaron en el primer año que ella ya no estuvo con nosotros. Es tejido. Qué bonito. Se lo regaló un amigo, no estoy segura, pero creo que es hindú. Oh, mira, está muy bonito, muy elegante en azul, ¿eh? Este niño se llama Guiyami, que quiere decir flor de maíz. Este nacimiento que ven aquí. Ajá. Es el primero que tuvo. Se lo trajeron mis hermanas de la Sierra Tarahumara. Ajá. Y es de 1974. 1970. ¿Es cuando empezó entonces ella? Ese es el primerito. Miren qué bonito y original, amigos. Y Marce, mira qué bonito de María embarazada, ¿verdad? Sí. Este es de Alaska, ¿verdad, Marce? Este niño es de Alaska. Uh-huh. Este niño es italiano. ¿Es italiano? Este es italiano. Oh, wow. Está muy bonito, ¿eh? Sí. Está un poco desproporcionado, pero era la mejor imagen que podía ser de la Virgen. Creo que el primer niño Dios que tuvo, así de... ¿Sí? Ajá, es español y también tiene como unos 45 años. Es italiano también, chocolate. Este es de cerillos. ¿Y ese cuántos años tiene el de chocolate, Marce? Yo creo que más de 15 años. ¿Y no les ha dado tentación de comérselo? No. Este es de la Sierra Tarahumara. Lo traje este año. Qué bonito está, ¿eh? Sí, me imagino por la vestimenta, que debe ser también peruano. Hay muchos peruanos, como ustedes han visto. Y vemos ese también en ese como de vidrio. ¿no? Lo hizo mi mamá. ¿Lo hizo tu mamá? Sí. Pues las figuritas las consiguió y ya le puso estas piedritas de una pecera que teníamos. Porque si todo lo que teníamos, si era útil para ella, no le importaba si lo destrozaba o no. Oh, qué bueno. Pero qué especiales sus navidades, ¿no, Marce? ¿Qué recuerdos tienes tú de...? Pues muy padres. En primer lugar, cada Navidad pues era la cena familiar aquí. Sí. Y pues somos una pequeña familia de 14 hijos. 14 hijos. Yo soy la más chica de todos. Sí. Y pues las Navidades era pasarla aquí en familia. Por ejemplo, mi mamá tenía la tradición de cerrar la calle de lado a lado. Traía pastorela, del pedimento de posada, las piñatas, pastorela. Llegó a traer música, regalábamos pelotas a los niños. Y pues era algo muy bonito, nomás que pues a raíz del COVID pues ya los permisos ya no fueron otorgados. Sí. Y luego pues ya en el 21 falleció mi mamá y pues ya no continuamos con esa tradición. Pero pues era muy significativo para ella, o sea, la Navidad para ella era algo muy mágico, importante, ¿sabes? ¿No? Porque el coleccionar así los nacimientos y todo, como que esperando ese día, me imagino, ¿no? Para decorar su casa. Sí, ella sí se llevaba como
una semana. Una semana. Pero ella lo ponía todo. Qué bueno. El de la calle, pues como les comento, sí lo ponían mis sobrinos. Sí, Y con ella, junto con ella. sí. Pero era pues participar todos. Ahorita, pues yo creo que escuchan muchas voces, mucho ruido. Vamos a tener una cena familiar, que obviamente están ustedes también Muchas invitados. gracias, Marce. Y pues obviamente pues es para festejar la venida de nuestro Señor Jesús. Que es pues llegar, recibirlo con alegría, con unidad familiar, con la unidad después de toda la gente, Sí. la familia. Y porque es lo que necesitamos en el mundo. Sí. Les comento, son casi 300 nacimientos, pero pues, ponerlos todos es Muy trabajoso, sí, sí comprendemos. pero yo creo que sí está un 80% instalado. Ay, qué bueno, Marce. Faltan todavía de ver algunos. Sí, ¿verdad? sí gustan pasarnos. ¿Cómo nos cuentas, Marce, qué es? Miren, este está hecho a mano. Déjalo descuelgo para que lo vean a más detalle. Está hecho de yute. Está pintado a mano. Esto es pues cartoncillo. Esto está hecho por un compañero de teatro de mi mamá que ya falleció. Pero si se fijan, tiene las máscaras de la alegría y de la tragedia. De la comedia y la tragedia, perdón. Está aquí representando el eclipse, la luna y el sol. Aquí están pues la flor de Nochebuena, que es típica de aquí de México, las frutas, aquí hay aves, hay pescados, hay un burro, la Virgen ya con el niño y San José. Pero esto está hecho por un compañero de teatro y con motivos teatrales. Muy bonito y muy original, ¿eh? Sí. Ah, qué padre. ¿Esto es una posada, Marce? Sí, este cuadro, si se fijan, está hecho en alusión a lo que son las posadas mexicanas. Pues aquí están los niños, la piñata, que por lo regular siempre las piñatas eran de fruta, hoy meten otras cosas. Pero es así en un pueblo, aquí está el guajolote, pues también el pavo. Sí. Sí es alusión a una posada mexicana. No se ve mucho, ¿no? Las posadas. No. Como una pastorela que Sí, los pues, niños los disfrazaban de María, José, el angelito. Este es un nacimiento, creo que son como 2,000 piezas las que tiene, y se lo hicieron unos sobrinos a mi mamá. Ah, se lo hicieron. Sí, estarían chiquitos, no sé qué edades tendrían, pero se lo hicieron pues a ella. Qué detalle, qué paciencia para Aquí vemos más figuras de las Marce. Sí, miren, este es de Querétaro. Sí. Este es no recuerdo el nombre, pero es como de lazo, pues. Oh, mira. Pero este es un rey mago, tiene su niño Dios, su ángel, San José, María, los pastores, un burrito. Estos de lámina, no sé qué material sea, no estoy segura, pero estos son de Oaxaca. Es extranjero, me imagino que es ser de América del Sur, sí, por los rostros. Esta es la Sagrada Familia, y aquí tiene otro nacimiento. Aquí pues sí son nacimientos como muy tradicionales, son de plástico. Sí. Me gusta porque está el detalle que son pues gorditos. Ay, qué bonito. Oh, sí, mira, ahí está otro sí gordito, también es extranjero, no es mexicano. El de aquí arriba también, me imagino de ser de América del Sur también, porque vele los rostros. Sí. Y El de el barro. angelito con el burrito. ¿no? Y acá también en esta mesita, miren qué bonito, amigos. Hasta la taza tiene un nacimiento, ¿verdad? Sí, ese también fue de los últimos que adquirió. Se lo regalaron más bien. Pero aquí por nacimientos y ángeles no paran. Marcia, entonces, ¿cuál nacimiento o qué figura crees tú o recuerdas que fuera más importante o significativa para tu mamá? ¿Tienes algún recuerdo de eso? Mira, yo creo que sería con el que comenzó, el que les comenté, porque fue con el que inició. Sí. El niño Emanuel, su consentido,
Y otro niño sería el español que está aquí en la mesa. Ah, el que nos comentabas que también Sí. tiene de su primero, ¿no? Sí, este yo me acuerdo que cuando lo compró yo tendría en ese entonces, no saquen cuentas, yo tendría a lo mejor como unos 6 años. 6 años. Sí, y cuando lo compró porque, aparte de que le gustó, porque era español, porque se parecía a la primera nieta que tuvo. ¿Ah, sí? Y pues decía que se parecía mucho a su nieta. Y yo pienso que ese nacimiento fue de los consentidos. ¿Consentidos? Sí. Algo que te acuerdes tú, Marce, que ¿por qué empezó ella esto? Nunca les platicó. Su afición a los nacimientos, no te sé decir bien por qué fue. Tal vez porque mi tío, el que les comento que era sacerdote, como Sí. él viajaba por todo el mundo, por donde él llegaba y le traía un nacimiento. Entonces yo pienso que de ahí es como ella comenzó con esta tradición. Sí, ella tiene sentido, pues, de que... Y esta colección, porque sí es una colección muy grande, como les comentaba. Bueno, en la Navidad del 2021 para mí Sí. fue muy fuerte. Sí. Porque pues se te vienen los recuerdos, se te viene la nostalgia, el que dónde va, el desempacarlos y que se te venga el recuerdo y más Sí. que nada del año que todavía anterior ella lo puso, Sí. porque estaba sana, o sea, ella se fue por el COVID, pero ella era una persona sana y todavía, ella murió casi de 84 años, pero era una persona lúcida, como les comento, ella era actriz. Y entonces se nos hacía increíble pues que se haya ido por esta enfermedad. Pero a lo que vuelvo, o sea, el primer año sí fue algo muy impactante para mí, muy fuerte. Sí, pues porque me partía. Sí, pues sí. Ya este año ya lo superé más, Sí. pero este año sí decidí, al menos aquí de la casa, ponerlos yo sola. Porque incluso no me animaba a ponerlos. Sí, me imagino que... Sí, no me animaba a recuerdo, ponerlos sí. y una noche dije, ¿por qué no los voy a poner? Qué bueno, Marce, felicidades por seguir esta bonita tradición, amigos, y pues nos da gusto, ¿no? Porque como les mencionábamos, ya casi no se ve esto y pues para nosotros, cuando yo me enteré de que Marce estaba colocándolos y que me dijo, son 300 aproximadamente, yo dije, esto se tiene que dar a conocer y la historia tan bonita que hay detrás de su mamá y por qué comenzó, quién era ella, eso se me hizo pues digno de compartirlo, amigos. Entonces pues esperamos que les haya gustado este video y pues que sigan animándose y pongan sus nacimientos, amigos, que es lo más representativo, yo creo que de la Navidad, ¿no, Marce? Sí, pues enseñarles más que nada a ya nuestras nuevas generaciones, a nuestros niños, porque ya no conocen de esto. Sí. O sea, ellos dales un teléfono y van a ser felices, pero no conocen, por ejemplo, la llegada del niño Dios que viene con los regalos. Sí. Y yo recuerdo pues que para mí era una sorpresa y decir, wow, el niño Dios me trajo lo que no lo pedí, pero sí me lo trajo, Ajá, lo que no sí. quería. Y eso es lo bonito, ¿no? O Sí. sea, la sorpresa. Y muchos niños están perdiendo eso. Sí, y es importante, ¿no? Porque pues la esencia de la Navidad pues es Jesús, amigos. Muchas gracias, Marce, por este bonito recorrido por tu casa, por mostrarnos todo esto y una reflexión que tú nos quieras comentar, Marce, algo que tú nos quieras decir. Pues que estén en familia, que reflexionen, es un momento de reflexión, de reconciliación y de estar bien con todos. Y yo pienso que al estar bien con los que nos rodean, podemos transmitir la paz que necesita el mundo. Así es, amigos, muchas gracias, Marce, y pues esperamos que les haya gustado este video, amigos, y eso sí, ya saben, denle like, apóyennos, suscríbanse también y activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos más videos. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye. ¿Qué significa para ti la Navidad? ¿Navidad? ¿Sí? ¿Qué es la Navidad? Ahora recuerdo, la Navidad es algo grato que vuelve a tener en nosotros algo en el corazón
precisamente son recuerdos que volvemos a vivir y es volver al corazón. Yo la recuerdo de niña, mi madre me inculcó a mis hermanos y a mí, y teníamos que poner un nacimiento muy grande en una sala. ¿De dónde salía todo? No sé, no me acuerdo. Pero era un nacimiento en el cual mi madre ponía a Adán y Eva, al diablo y al ermitaño, río, pastores, la Virgen, San José, y precisamente el niño hasta el 24 nacía. Recuerdo las posadas con mucho cariño. Yo las odié porque me cayó un cántaro en la cabeza, pero no dejé de asistir a las posadas que nos invitaban, porque allí en la cuadra, y pues en mi tiempo, ya sabrán, hace muchos años, en las calles se festejaba la Navidad con piñatas, o se pedía posada en las casas, etc. Al cabo de los años me caso, mi vida cambia, claro, no teníamos posibilidades, y yo venía aquí a los lugares donde hoy vivo, que eran unos llanos. Corría en Lázaro Cárdenas un riachuelo, que ahora está entubado, que en tiempo de aguas crecía, pero que aquí en este lugar, donde ahora hay departamentos, hay casas, hay todo, eran llanos, donde crecía la maleza, donde crecía todo tipo de hierbas, precisamente porque era como el campo. Y ahí en la fábrica de mi suegro me afilaban un cuchillo, machete chico, no sé, y venía y sacaba los huizaches ya grandecitos para llegar a casa y ponerles en las espinas palomitas de maíz, poner un nacimiento que fuera chiquito, pero que mis hijos fueran enseñándose a saber lo que era la Navidad. Y vuelvo a repetir, que es la Navidad, volver al corazón con los recuerdos. ¿Qué les puedo decir? Feliz Navidad. Se despide de ustedes. Si tú pudieras hablarles al corazón de cada una de las personas, ¿qué le pedirías a ese corazón? Pues que es tiempo de perdonar, es tiempo de aceptar las adversidades de la vida. Es un tiempo de dar, pero de dar amor, no nomás regalos, no nomás fiesta. Es un tiempo de reflexión, porque afortunadamente yo lo hago cada año, un recuento de mi vida. Estoy por cumplir 81 años y espero que nuestro Señor me dé licencia de más para poder exhibir aquí en casa de ustedes una colección de nacimientos de alrededor de casi 300, no llego a los 300, pero es algo que me nace desde el fondo de mi alma y que he ido coleccionando desde que fue el primero. Ese fue mi primer nacimiento, con el cual empecé yo una vasta colección, que aún faltan de poner en su lugar, porque el día 16 siguiendo la licencia, aquí en casa, aquí afuera en la calle donde es la casa de ustedes, de todas las personas, se cierra la calle, se hace una pastorela en la cual yo participo y mis compañeros de teatro de otros años y otros compañeros nuevos. Se cierra la calle, se hace la pastorela, se hace la posada, se quebran piñatas, se regala un buñuelo o un chocolate caliente o algo. Y adiós, me despido de ustedes, los espero con muchas ganas y pídanle a Dios que yo viva más tiempo lúcida para poder seguir haciendo esto, que lo hago con todo el corazón.
Los amo, Dios los bendiga. Y no me olviden, soy la abue, Ana María Ruelas. Adiós.